Bienvenidos a esta nueva conferencia. Soy el Magíster Daniel Velasco. En este nuevo día vamos a hablar un poco sobre lo relevante de las predicciones radiológicas para las fracturas de radio distal. Aquí vamos a tomar en cuenta desde el inicio de los rayos X hasta cómo se ha ido evolucionando y que ahora, sin la necesidad de una tomografía, se podría llegar a observar qué tipo de fractura de radio distal vamos a obtener en un paciente solo con las imágenes radiográficas. Empezamos. Tenemos que el descubrimiento de los rayos X, como todos saben, fue hecho por Wilhelm Conrad Röntgen en 1895. ¿Cómo nace o cómo se descubre esto? Se descubre a causa de que este irradia la mano de la esposa y presenta justamente esta imagen, que es una radiografía, la primera radiografía de mano, donde incluso podemos ver en este caso el anillo que portaba la señora, ¿no? El desarrollo tecnológico de la radiología ha sido sorprendentemente, y varios de sus descubridores e investigadores han ido teniendo varios méritos de premios Nobel. El ya mencionado el físico Guillermo Conrado Roger en 1901 por el descubrimiento de los rayos X, a Henri Becquerel, Pierre y Marie Curie en 1903 por sus contribuciones en la radioactividad, en otras y el descubrimiento de radium polonio en honor al país de nacimiento de Marie Curie. A Hans Field y Alan Cormack en 1979 por la invención de la tomografía computarizada, y a Paul Atterbury y a Raymond Damon en el 2005 por sus contribuciones en el desarrollo de la resonancia magnética. Tenemos que estos avances en la práctica de la radiología moderna han ido teniendo repercusiones en otras áreas, como los referentes a los presupuestos y recursos a nivel hospitalario. Es muy claro que la adquisición, instalación y la adecuación de los espacios, por ejemplo, para tomógrafos o equipos de resonancia magnética en los hospitales representan un costo elevado, sin contar que también se necesita un espacio físico del mismo donde se pueda acoplar para hacer la instalación de dichos equipos. Sin embargo, cuando se realiza un análisis del costo-beneficio de la adquisición e instalación de este tipo de equipos radiológicos en los centros de salud o en los centros médicos, pues los beneficios para el proceso del diagnóstico médico en sí son mucho más grandes, dado que nos ayuda a dar un diagnóstico óptimo a las poblaciones de los pacientes que se acercan a cada uno de estos centros. La presente información tiene como objetivo dar a conocer, reconocer e identificar las fracturas de radio distal y la adecuada realización de los exámenes o predicciones radiológicas para dicha patología, lo que permitirá comprender el importante apoyo de esta rama de la salud como un medio de diagnóstico. ¿A qué llamamos una imagen médica? Lo llamamos al conjunto de técnicas y procesos radiológicos usados para identificar estructuras del cuerpo humano con propósitos clínicos que buscan revelar, diagnosticar o examinar enfermedades y patologías. Aquí podemos observar un poco de la anatomía radiológica presentada que se genera dentro de una placa, en este caso un tórax, y vamos a ir un poco más desarrollando todo esto, ¿no? Vamos a empezar. Hablamos un poco de qué son los rayos X. Son radiaciones electromagnéticas invisibles capaces de atravesar en los cuerpos opacos de la misma naturaleza que las ondas de radio. Las ondas de microondas, los rayos infrarrojos, los invisibles, perdón, los rayos ultravioleta y los rayos gamma, con una longitud de onda específica de 1.0 a 0.1 astros. Las aplicaciones médicas. Desde que Röntgen descubrió los rayos X y permiten captar estructuras óseas, se ha desarrollado la tecnología necesaria para su uso en medicina, y así podemos decir que las proyecciones radiológicas simples iniciaron con el uso de los rayos X,
como les decía. En este caso tenemos que es una radiografía de mano, que es muy básica en la actualidad dentro de la traumatología. Aquí podemos observar varias de las imágenes del descubridor, de su esposa, y de la primera imagen, y del laboratorio que montaba en ese entonces. Tenemos también las técnicas radiológicas. Las aplicaciones de las radiografías convencionales, como su nombre lo indica, son muchas, especialmente en enfermedades relacionadas con los huesos, en accidentes multitraumáticos, factores de problemas respiratorios, así como para la observación de sombras cardíacas. A pesar de los avances tecnológicos, sigue siendo muy útil, rápido y de muy bajo costo, en la mayoría de los casos, en realizar una radiografía a la persona para un diagnóstico presuntivo que tenga. Hablando un poquito de las técnicas radiológicas, podemos tomar en cuenta que hay muchos factores que se pueden observar o obtener al momento de realizar una imagen radiográfica. Todo va a depender del tipo de paciente, del equipo, del factor humano, ¿no? Entonces, todo esto vamos a ir tomando en consideración para poder realizar una muy buena radiografía de muñeca para las fracturas de radio distal. Cuando se habla de técnicas radiológicas se refiere a las diferentes proyecciones que se utilizan. El cálculo de la radiación usarse para la obtención de la imagen óptima para que el médico tratante pueda llegar a determinar la patología que el paciente presenta. En este caso, en la imagen que podemos observar, nosotros miramos que tenemos tres proyecciones de muñeca, en las cuales dos de ellas, una de ellas, perdón, tiene ya un material de síntesis y dos de ellas no tienen un material de. Durante los primeros años de la utilización de la radiología convencional, se realizaban exámenes fluoroscópicos que tomaban mucho tiempo y en situaciones incómodas a los pacientes, implicando que en ocasiones los pacientes tienen que estar expuestos a la radiación por periodos muy prolongados de tiempo, lo cual no era lo más óptimo para el paciente. Todo esto se ha venido mejorando con la tecnología, dado el caso que ya no es muy necesario utilizar fluoroscopía con una radiación grande o con un tiempo prolongado para la misma. Ahora las dosis de radiación han sido muy bajas ya. En la actualidad son ya casi son mínimas las radiaciones que se pueden observar y que se pueden recibir, perdón, y con esto puedes llegar a un punto óptimo que sea beneficioso para el paciente, beneficioso para el POE y beneficioso para el médico que pueda hacer un diagnóstico. Así precautelamos la seguridad y salud o protección radiológica tanto del paciente como de la persona que está trabajando tras los equipos de rayos X. Los rayos X en la ortopedia y traumatología son muy importantes para poder diagnosticar fracturas o patologías. Las fracturas de radio distal, por ejemplo, están presentes en todos los grupos etarios, en los estilos de vida, en la obesidad infantil, en la osteoporosis. Las fracturas de radio distal son una de las lesiones más comunes que pueden presentarse en todos los grupos etarios como los habíamos nombrado. La distribución de las fracturas de radio distal en las poblaciones general y bimodal, pues tienen picos notorios de incidencia en mujeres posmenopáusicas y en hombres jóvenes. En este grupo etario, las fracturas de radio distal son más comunes que ocurran en niños que en niñas, por diversas razones. Por ejemplo, los accidentes en actividades deportivas. Digámoslo así, entre comillas, los niños son mucho más activos, no miden el riesgo. Normalmente son los niños los que saltan de lugares más inseguros, etcétera, ¿no?
Además de eso, también cómo podemos ver esto en accidentes automovilísticos y distintos tipos de juego que realizan los menores de edad. Las causas más comunes que se suscitan en las fracturas de red digital en personas jóvenes en este grupo etario son cuando se realizan actividades deportivas y cuando se sufren accidentes automovilísticos. En los grupos de los ancianos, es decir, en mayores de 65 años, las fracturas de radio distal se han demostrado que se han encontrado asociado a un incremento de la reabsorción ósea, el consumo de fármacos de tipo corticosteroides, sumado a la falta de remodelamiento del hueso por disminución de los estrógenos circulantes en el sexo femenino. Esta asociación entre las fracturas de radio distal y la reducida densidad mineral ósea en mujeres ha sido referida también por otros artículos científicos publicados. Dentro de estos, nosotros podemos citar al artículo del científico de Delgado, publicado en el año 2015, quien realizó una encuesta sobre las preferencias del manejo y el tratamiento de las fracturas de radio distal, teniendo un total de 49 participantes, los cuales se preguntó sobre el tratamiento que se utiliza en la clasificación y los procedimientos quirúrgicos, además de cómo llegaron esos pacientes para poder ingresar a tomar una decisión quirúrgica o no quirúrgica. Se encontró, a pesar de todo esto, se encontró que el tratamiento quirúrgico preferido es el de la fijación interna con placas molares y tornillos. En este estudio no se pudo determinar una significancia estadística entre la tasa de complicaciones y la experiencia del cirujano y el tipo de placa que se va a utilizar. En el Ecuador, el personal sanitario, al no contar con protocolos o guías de práctica clínica que permitan tomar decisiones en base a los grados de recomendación y el nivel de evidencia en el tratamiento clínico quirúrgico de las fracturas de radio distal, a diario se enfrenta a la tarea de realizar un correcto diagnóstico y valoración del tratamiento del paciente, lo que significa un aumento del riesgo de complicaciones, gastos de recursos y tiempos de la estancia hospitalaria, dado el caso que no existe un protocolo guía donde se puede evidenciar qué tipo de fractura se puede hacer, quirúrgico o no quirúrgico. Actualmente, muchos de los hospitales han manejado ya o ya han sacado nuevos protocolos por servicio donde los médicos tratantes ya van teniendo una guía y con esto ha generado una optimización ya en la adquisición de material de osteosíntesis y así ir mejorando el flujo de los pacientes. La radiografía, hablando un poquito, es una imagen bidimensional que podemos imaginar en dos planos de la misma imagen. Si vemos una vista frontal, por ejemplo, de esta estructura volumétrica, por ejemplo, eso es aislado y no podemos saber si la parte superior se encuentra más anterior o se encuentra más posterior. Y por eso es que vamos a remitirnos a la vista lateral. Y ahí es cuando vemos que esta parte de la imagen que se proyecta mucho más hacia la distal está más posterior de esta. Y eso nos da la idea de la cabeza de la imagen tridimensional de la estructura realizada a partir de la imagen planal que estamos observando. En este caso, ingresan todo el tema de las delineaciones, que son, que hablan sobre la percepción y que nos permiten formar a partir de estas imágenes planas e imágenes tridimensionales. Pero esas imágenes también de esas leyes de la percepción también pueden hacer que nosotros tengamos que autocompletar o que tendemos a ver una imagen conocida que ya nuestra memoria tiene completamente identificada en una imagen, no es estrictamente la misma. Entonces, hay que estar muy atentos en el momento de hacer el análisis de la radiografía, porque si bien la fractura de radio tiene unos patrones que son muy repetitivos, algunas veces se sale de la norma. Y hoy vamos a hablar sobre lo primero, la geografía radiológica normal en las proyecciones radiológicas de la muñeca, las cuales son muy importantes, y luego los parámetros o las mediciones
que se podrán ir tomando en consideración para la identificación de los fragmentos y así poder observar una captura de radio distal de la mejor manera. Aquí nosotros vamos a observar que tenemos las predicciones básicas de la red. Vamos a tener que hay una anteroposterior, una lateral, una de escafoides, la de Stitcher modificado, el túnel carpiano, gain of hat, desviación cubital y radial y la póstera anterior. Además de esto, nosotros vamos a tomar en cuenta la posición del paciente. ¿Cómo se puede realizar una radiografía de muñeca? Pues sentado junto al extremo de la mesa de exploraciones con el codo flexionado unos 90 grados y con la mano y la muñeca descansando sobre el receptor de imagen. La palma hacia abajo, dejar caer el hombro de modo y el, que el codo y la muñeca se encuentren en el mismo plano horizontal. También tenemos la posición de la región anatómica, que es alinear y centrar el eje longitudinal de la mano y la muñeca respecto al receptor de imagen con la zona del cuerpo centrada en el rango central, con la mano en pronación arqueada ligeramente para colocar la muñeca en la zona del cuerpo con contacto íntimo con el receptor de imagen. ¿Cuáles serían los criterios de evaluación? De acuerdo con tal, tenemos que las estructuras anatómicas mostradas, vamos a ver que las regiones medias y proximales de los metacarpianos, huesos del carpo, región distal del radio y cúbito, así como las articulaciones asociadas y partes blandas de la articulación de la muñeca. No todos los espacios intercarpianos aparecen abiertos, puesto que sus formas irregulares causan una superposición. ¿Cuáles son los parámetros técnicos que podemos observar en este caso o vamos a utilizar para tener una radiografía óptima de muñeca? Tenemos la distancia, que debe de ser a 100 centímetros. Si todavía manejamos chasis, pues deberíamos usar un chasis 18 por 24. También podríamos hablar con un 14 por 17, un 14 por 14. Depende en el centro cuál se tenga, ¿no? Normalmente a veces se van dañando los chasis y van quedando netamente los grandes o, o llevan el mediano y el grande. Además de esto deberíamos usar Simbuki o parrilla difusora. El kilovoltaje con chasis debería ser aproximadamente de unos 65 a 70 kV con un MMS, por ejemplo, de unos 6 a 10 MHz. Y pasándonos un poco de tecnología con los detectores, podemos usar un detector de 14 por 17 o un 17 por 17 con imamos de imagen. La distancia va a ser la misma. Igual vamos a usar Simbuki para la difusora. El KDE debería de ser mucho más bajo, que aproximadamente va entre 40 y 45 kilovoltajes y aproximadamente entre 2 y 4 ms. En este caso, los factores técnicos van a modificarse por el tipo de equipo que se tenga. No es lo mismo hacer una radiografía que todavía se maneje una procesadora automática con líquidos y que los líquidos estén nuevos o que ya estén oxidados, con un chasis, con un, con un digitalizador, o en este caso ya que en la mayoría de centros lo tenemos, que son los flat. Ya habíamos hablado un poquito de cómo vamos a alinear y centrar el eje longitudinal de la mano, la muñeca, respecto a los de imagen con la zona del carpo, con la zona del carpo centrada en el radio central, con la mano en la pronación, arquearla ligeramente para colocar la muñeca y la zona del carpo en contacto íntimo con el receptor de imagen. Aquí nosotros vamos a observar tres imágenes que hemos realizado. Tenemos una P, una lateral y dos laterales, perdón. En este caso, nosotros vamos a ver
que tenemos la faceta palmar, en azul tenemos el labio palmar, en este caso que sería la parte de aquí viene a ser el labio palmar, el tomate que tenemos aquí viene a ser el labio dorsal. ¿Esto para qué nos va a ayudar? Para saber que al momento que está un paciente fracturado, está hacia anterior o hacia posterior. Acá nosotros vamos a tener que el labio palmar está en la parte posterior y el labio dorsal está en la parte posterior. Ahora, nosotros también tenemos que ver cuando está una radiografía lateral bien realizada, vamos a observar, por ejemplo, en el color verde, observamos esta línea de aquí que tiene una forma de invertir. Esta que corresponde al esteroide radial. ¿Cómo más podemos saber que esté bien realizada la lateral del muñeco? Se va a proyectar el pisiforme sobre el tubérculo del escafoides y así vamos a identificar la lateral pura del muñeco. Aquí nosotros vamos a ver otras dos líneas de color verde que nos van a permitir que aquí se van a observar dos semilunas que son como las congruencias que tiene la faceta del radio con la semilunar y el grande. Y esto nos va a permitir ver que no haya luxaciones del carpo asociadas. La orientación o la relación que tiene el centro del semilunar con la proyección cortical anterior también nos permite saber que hemos recuperado o están haciendo reducción, por ejemplo, en este caso, los médicos tratantes. Entonces, cuando ya se comienzan a obtener estas dos semilunas, es porque o ya se redujo hasta el punto exacto, o si es que nosotros al momento de hacer una proyección vemos que no cumplen estos dos parámetros, podemos observar que esté o no esté luxado. Aquí podemos ver dos congruencias adicionales. Podemos observar dos circunferencias donde se puede respetar un espacio. En este caso, es otra manera de poder observar que la fractura, digámoslo así, si está fracturada y tiene una reducción, cumple esta altura, ¿no? Mantenga esta altura, se recupera esta altura para que la articulación esté bien ubicada. Aquí podemos eh, visualizar un tipo de fractura. Aquí tenemos una P de la muñeca, una lateral. Siempre es muy importantísimo. Es verdad que los pacientes al estar fracturados, nosotros no podemos movilizarle de la mejor manera para poder obtener una radiografía de la mejor calidad. Pero en este caso es muy importantísimo, y mucho más si en el lugar que ustedes trabajan, en el lugar que ustedes están desempeñándose, no existe, por ejemplo, una tomografía. Qué importante es realizar una radiografía lateral así, porque ya no necesitaría el médico en sí de tener una tomografía para poder tomar un criterio quirúrgico e incluso hacer ya un procedimiento quirúrgico sin la necesidad de la tomografía, evitando o mejorando optimizaciones de tiempo, flujos de paciente, menor costo para el tema del servicio de imagen por los costos que se puede producir y así poder dar un beneficio al paciente con un flujo rápido ya de su operación. En este caso, como les comentaba, tenemos una P, una lateral que se puede ver cómo tiene la fractura del radio distal. Acá, por ejemplo, vamos a observar en la lateral ya con un material de osteosíntesis, con placas
unipolares y con tornillos. Podemos ver los controles postquirúrgicos que tuvo este paciente, ¿no? Además de esto, vamos a seguir observando algo también muy importante, que es cómo se va realizando una radiografía. Hay muchas opciones que se pueden hacer. La unes con puño cerrado, la otras con la mano abierta. En este caso hemos colimado lo necesario netamente para la realización de la radiografía de muñeca. Aquí hemos realizado una imagen desde un lado. ¿Cómo podemos hacer esta imagen con 10 grados? ¿A cuál pertenece esta imagen de 10 grados? Vamos a regresar un poco. Aquí tenemos una imagen de 10 grados. En este caso, cuando se desproyecta si quieren desproyectar de esta manera, o en la postquirúrgica, podemos observar de esta manera. Aquí vamos a observar la P, porque no, solo está medio. Vale. En la imagen del lado izquierdo vamos a observar que tenemos la P con la placa justamente con los tornillos a 0 grados, según la lateral de a 0 grados, y a 10 grados, ¿cómo podemos observar? A 10 grados, como podemos observarle aquí, acá es la diferencia, ¿no? Vamos a observar que en la de 0 grados parecería, en el supuesto caso, que uno de los tornillos está sobre la parte articular. Pero si nosotros hacemos esa desproyección, podemos observar que no está articular, que está donde debería, y que se respete el espacio, justamente de las congruencias en la parte de aquí, ¿no? Este es el espacio. Aquí, por ejemplo, podríamos ver que no se nota el espacio que lograríamos con la de 10 grados. Y en la radiografía normal la podríamos observar de esta manera, ¿no? Esta es una radiografía que podríamos hacer también con la necesidad de observar si existen algunas luxaciones, si está perdida el espacio articular y también para la luxación. Eso sería todo de mi presentación. Espero que les haya sido de su agrado, que sea una experiencia más y que tomen estos tips que les pueda ayudar tanto al médico traumatólogo como a su servicio para mejorar un poco en las radiografías de muñecas, a lo menos en las fracturas de radio distal. Les doy un gigante abrazo, agradecerle mucho a Carlos García, a Jesús Calderón, por haberme invitado a este magnífico evento. Los aprecio mucho y muchísimas gracias por esta invitación. Quedo atento a cualquier inquietud, a cualquier duda. Estoy gustoso a cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias y un buen día.